Volví a casa. Señores, ya no soy el mismo de la misma ropa. Por fin acabo de volver y no soy el CEO. ¡No soy el CEO! Pero justo al pisar mi casa salió hace unas cuantas horas todo nuevo lore sobre el evento de las lunas, Notcry, y sobre todo enfocado en, como veis aquí, las facciones que van a interactuar en la nueva región de Notcry, que no sabemos si va a ser algo que sea temporal, quizá en la 5.8 antes de Snezhnaya, o como se teorizaba, no tendremos en la 6. Lo que fuera la siguiente región de Rusia. Ya sabéis que cada región o nación de Genshin Impact tiene mucha inspiración, pero principalmente una, y entre ellos ya sabéis la principal de la nueva región Crío, sino Notcry, sino que además han salido nuevas noticias frescas de Genshin, Drip Marketing, que a la altura de grabar este vídeo aún la gente está esperando el de IFA, pero ya es oficial, el de Escofire. No volveré a decir el nombre de Escofire porque me he dado cuenta que YouTube las armas de fuego no le gusta mucho, con lo cual lo siento, pero el meme de Esco, y ahí censura a los editores. No lo diré más. Y, damas y caballeros, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Ayuda un montón, así que todo el equipo del canal os está muy agradecido. Y aproveche, si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos. Y vamos con toda la nueva información que ha salido hoy lunes. Según el CEO, aterrizó en Madrid y pudo darle al botón para que se liberen las cosas. No soy el CEO. Pues bien, lo primero es, como os decía, la nueva información sobre Notcry y el nuevo evento. Recordar entrar porque dan protogemas por entrar. Hay que reclamarlas en una pestaña que está arriba a la derecha, si no recuerdo mal. Y todo esto, este tweet concretamente es de Art0, que estará por aquí. Keitaro también. De hecho, he estado con Keitaro en el evento. Así que un saludito a Keitaro, que a lo mejor está viendo esto. Él no ha podido tanto recabar información porque él todavía está donde fuimos al evento a Zamora. Yo he vuelto antes para darle al botón para que salga todo esto y para grabaros vídeos y tener contenido para vosotros, y porque además, reporte de situación, en directo os contaré todo sobre el evento, así que el link aquí abajo en la descripción. Mientras veis este vídeo, seguramente hoy mismo habrá stream y toda la semana, todos los días, porque en el evento me prometieron poder hacer stream y no pude hacer stream. Ya os contaré pues todo lo demás importante, y recordad que aquí en YouTube ya estamos haciendo stream también para los que no vais a la otra plataforma, pero es mejor la otra plataforma en general por la forma de interactuar, pero estoy leyendo siempre los dos chats, si os veo. Y la cuestión de todo esto es que ya he vuelto incluso también para hacer stream y daros contenido. Y que Keitaro no ha podido estar al día con todo esto porque él sigue allí en el evento de Zamora y volverá hoy. Y estamos viendo el Twitter de Art0. Básicamente, el resumen de la zona, de todo lo nuevo del evento, es lore. ¿Sobre qué? Como digo, todas las facciones que interactuarán dentro de Notcry. Es decir, el gremio de Voynich, Caballeros de Favonius, que ya sabéis que tenemos información de ellos desde el principio de Genshin Impact. Y aquí mucha gente está teorizando que por fin, de una maldita vez, va a venir el famoso Barca, que se habló de él y nunca llegó. Ladrones de tesoros, que está por aquí. Hadas de las nieves, que por aquí se comenta que esto va a tener que ver con Snezhnaya y que va a traer bastante más lore y contenido, que está muy interesante. Cacería, que son los ejércitos del abismo, que está por aquí. Aquelarre, que son las brujas, recordar pues Alice, todo Rinedotir, todo el lore que vino en Simulanka. Durin, recordar que también se confirmó, no lo he traído en ningún vídeo, pero aprovecho por esta noticia, también estará por aquí en pantalla un tweet. Hay leaks muy fiables y serios de fuentes buenas que dicen que Durin va a ser jugable. Durin, para quien no sepa, refresco la memoria, es los, digamos, restos, los huesos que vemos en Espinadragón, en Dragonspine, y el corazón del mismo que todavía late. Y luego una pequeña representación barra reencarnación que tuvimos en Simulanka con una historia con el dragoncito pequeño que a todo el mundo le enamoró. Se dice que será jugable como una especie de personaje de modelo de niño adolescente como Bennett o como Trapito barra Shinkyu. Luego, descendentes de la luna escarcha, descendentes legendarios, reino,
dorado eligieron vivir entre las montañas y los bosques tras abandonar, no voy a leer todo, no os preocupéis, su antigua civilización. Creo que también tiene algo que ver con SNES Naya. Y aparte de todo esto, hay más por aquí: Gremio de Aventureros, que lo conocéis, Taller de Krumake Clean Clan y Fatuis. Es decir, tendremos mucha más interacción con Fatuis. ¿Por qué explico esto? Porque en el lore, si estáis al día y seguís el canal de mucha gente que haga lore, Azayara, por ejemplo, que os la recomiendo, está por aquí en el canal, ha pasado por los streams a hablar mucho temas de lore y suele estar también y suele responder cosas de lore, y ella tiene sus plataformas, seguirla en YouTube porque tiene vídeos increíbles, canal de Keitaro, que también es un crack del lore, su Twitter y demás. Pero el resumen es que se supone que Notcry lo controla parte de los Fatuis, entre ellos uno que se decía que no iba a ser jugable, que es Pulcinella. Este señor de aquí que parece el Dobby de Harry Potter, pero listo, con gafas y con sombrero. Pues bien, es posible que tengamos también historia y apariciones de él. Y no solo eso, para terminar toda la parte de lore, la parte más sencilla o que se puede deducir, sino que si al final todos estos rumores que os he contado en otros vídeos sobre que la 6.0 no va a ser la siguiente región, sino que va a ser no solo Notcry, sino que van a llenar mapa, digamos, de pues el puerto del norte de Mondstadt que faltaba, Mare Hibari y todas esas zonas complementarias que faltan en cada una del resto de regiones para terminar de llenar el mapa, para dejar ya todo listo y limpio antes de la 7. Lo que sea, que será la nación del crío. Básicamente todo esto sigue siendo una antesala y un precedente a presentarnos lo siguiente. También la nueva supuesta reacción, pero cada día es más canon y hay más información sobre ello. Es decir, se está alejando por suerte de terminar de ser humo como ocurre en Genshin Impact, pero lo que está claro es que no la van a sacar directamente al juego, sino, como os expliqué, la van a sacar en el teatro para testear y luego ya al juego. Ahora, hablemos de Scofire. No voy a llamarla de otra forma porque YouTube al final penaliza esas cosas. F por YouTube, dejad en los comentarios, YouTube, por favor, no sea miñi. Y ya está el Dream Marketing, está por aquí de forma oficial. Hay un vídeo analizando el kit de esta señora, que está también por aquí en pantalla si queréis saber todo lo que hace, pero un pequeño resumen, esto luego ya es más en profundidad, es que en mi opinión creo que está en el límite de ser o no ser un pequeño byte. ¿Por qué explico esto de que pueda ser o no ser un byte? Porque como soporte dedicado crío, que al final es una especie de Nilou, pero para hidro más crío, la reacción de congelado, y cura es el soporte defensivo de un equipo, es interesante, pero tampoco siento que aporte muchísimo más o que cambie demasiado lo que son los equipos actuales de Permafrost. Entonces, cuando salga ya sabéis que haremos vídeo, la voy a sacar seguramente, lo veremos, lo testearemos. Si por los cooldowns de 15 coincide bien con Furina Grizzly, que son 15-16, y un último personaje ahí que ojalá Hidro o Crío se acercase a rotación de 15, Shenhe tiene 20, Yelan tiene 18, Ganyu es la que tiene 15 como soporte sub DPS, con lo cual algún equipo de rotación de... Ya me imagino los comentarios. ¡Salud, feo! Muchas gracias, tíos. Muchas gracias. Hay mucho. Siempre que estornudo en stream y cientos de personas ponen salud al mismo tiempo, me siento muy raro. Pues bien, algún equipo testearemos, pero parece ser que la rotación más óptima en menos tiempo y el mayor daño podría ser algo así como Ganyu, Scofire, Furina, Grizzly. También, esto es muy importante, hay vídeos y gameplays de los equipos. Con lo cual, hoy mismo en stream estaremos revisando esos vídeos de los equipos, así que venid al stream hoy, que aparte de contaros el evento, estaremos viendo los equipos y terminando los canjeos de la gente que no pude terminar porque estuve en el evento y porque no me dejaron hacer stream. Así que poquito más, señores. Esto es el Dream Marketing de Scofire. No sé si el de IFA, pero si está, los editores lo han añadido. Y todo el lore, la nueva parte del evento que van actualizando imagino que cada 3 semanas, un mes, para que sigamos teniendo hype y esperando el lore que va a llegar y todo lo que es Notcry y la siguiente supuesta versión / región. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en los directos. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chait. Gracias por todo, gente.